Bien, pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 20 de El Hilo, eh, el primero de justamente de este año. Y para quienes sea la primera vez que están por aquí, muy rápidamente quiero contarles que ese proyecto se llama El Hilo, haciendo referencia pues a como este gran tejido que somos, pues no solamente los seres humanos, sino en general toda la existencia, el universo, la creación. em, en donde, por ejemplo, hay una metáfora o una historia de la India que habla de una red, una enorme red, la red de Indra, en donde en ese gran tejido del universo, en cada nodo hay una gema que refleja a todas las demás gemas. Y esas gemas somos nosotros, todos los seres vivientes, que han existido, que existen, que existirán, los pensamientos, las emociones, las plantas, el polvo, todo, todo. Y que es una metáfora muy bonita porque habla de este tejido que somos. Y este espacio pues ha sido pensado para realizar conversaciones inspiradoras que miran hacia ahí, que miran hacia una pues conciencia de unidad, ¿no? Realmente poder ir notando, no solamente pensándolo como una idea bonita, de esta interconectividad, ¿no? Este universo que está interconectado, interrelacionado realmente, ¿no? E irlo notando, eh, porque es algo muy sanador, ¿no? El hecho de poder ir quitando como todo el peso de nuestra existencia únicamente en nuestros hombros, ¿no? Darnos cuenta que formamos parte, que, que somos, ¿no? En realmente, o como decía el maestro Thich Nhat Hanh, que intersomos. Y pues voy invitando diversos especialistas en diferentes áreas que tienen la mirada puesta hacia el mismo lugar, ¿no? Cada quien desde su área de expertise, pero que tienen la mirada puesta hacia ese mismo lugar también de integridad, ¿no? De interrelación, de conciencia, de plenitud, en una mirada, eh, digamos, total, ¿no? Que nos abarca a todos. Y pues hoy estoy muy contento porque de hecho es la primera vez que en el hilo usamos como un tema propiamente mindfulness, ¿no? Hemos utilizado muchos temas, pero que apuntan hacia ese lugar que les comentaba, ese lugar de unidad, pero este es el primero que específicamente habla sobre mindfulness. Y bueno, el nombre de esta charla del día de hoy, que pues como quienes ya han estado, pero para quienes no están, más o menos dura una hora, pero se alarga también dependiendo de la intervención, de las preguntas, la interacción con ustedes. Aquí también en público de Facebook que nos puede estar viendo. El título del webinar de hoy es El estado actual de mindfulness, tendencias, avances y oportunidades. Y pues para esto eh, tengo un invitado, pues un invitado realmente de honor. Él para mí, pues realmente, perdón, es que voy también aceptando más personas que van entrando. Pues fue mi primer maestro de mindfulness en el año 2017, si no recuerdo mal. Y ahorita bueno, vi que alguien levantó la mano, pero creo que ya la cerró. Eh, y pues también lo considero un amigo, un estupendo maestro que ya como te les comentaré su perfil, que tiene cualidades únicas realmente, ¿no? Y bueno, y que actualmente es el director del Instituto Latinoamericano de Meditación y Mindfulness. Entonces, permítanme presentarlo antes de darle la palabra. Héctor Bolaños es director del Instituto Latinoamericano de Meditación y Mindfulness, ILAM. Tiene más de 30 años de practicar mindfulness y meditación. Está certificado como maestro por la Universidad de California, Los Ángeles, y ha entrenado a miles de personas. Como parte de su formación, Héctor practicó intensivamente durante 2 años y medio en un monasterio Zen, alcanzando el grado de estudiante Zen Senior. Ha estudiado directamente con varios de los mejores maestros de mindfulness en el mundo, en Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y Australia. Es también autor de Amor Pleno, crea una relación de pareja realmente amorosa y libre de conflictos. Asimismo, creó un curso único de mindfulness avanzado, que entre paréntesis tuve el honor de tomar, realmente una genialidad, para ayudar a las personas a descubrir su verdadera naturaleza. Este año, a través de ILAM, del Instituto Latinoamericano de Meditación y Mindfulness,
está liderando un programa de certificación para formar maestros y maestras de meditación y mindfulness. Pues sin más preámbulo, Héctor, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación y un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Antonio. Un placer y un gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Gracias, Héctor. Muy bien. Pues justamente creo que es la persona más adecuada, una de las más adecuadas, no solamente en México, sino en el mundo, para hablar justamente de este gran fenómeno, eh, un modelo que realmente es joven, ¿no? Pero que ya está alcanzando como su madurez también y que tiene por lo mismo muchísimas ventajas porque ha tenido un boom y también por otro lado tiene sus qué. Entonces, Héctor, directamente, pues si quieres comenzamos. Gracias, Antonio. Muy bien. Creo que vale la pena iniciar hablando sobre cómo nació esta práctica de mindfulness secular o laica, como la conocemos hoy en día, ¿no? Porque ciertamente, pues, en el budismo, por ejemplo, hay toda una tradición de miles de años de práctica de mindfulness, pero lo que, por ejemplo, yo enseño y lo que se ha vuelto increíblemente popular es esta práctica secular, ¿no? Que nació hace unos 45 años con el doctor John Kabat-Zinn. Él tiene un doctorado en biología molecular en ese entonces estaba en Boston, en Massachusetts, y en el hospital en donde él trabajaba, se dio cuenta que había una serie de pacientes con dolor crónico. Entonces, él ya tenía un cierto tiempo de haber estado practicando meditación y yoga y pensó, bueno, a lo mejor esta práctica de meditación, de yoga, que a mí me gusta tanto, a lo mejor si se lo ofrecemos, si creamos un pequeño em, eh, programa para estos pacientes eh, cuyos doctores ya les habían dicho a estas personas, mira, no sabemos ya qué ofrecerte, qué darte, vas a tener que acostumbrarte a vivir con el dolor porque ya intentamos de todo y no encontramos cómo ayudarte, ¿no? Entonces, eh, John, pues, le comentó esto a los doctores felices de referir a sus pacientes a ver si esto les podía ayudar. Y inicialmente se hizo un programa que duró 10 semanas, ¿no? Y después se acortó a 8, ¿ok? Y ese fue el inicio de este enfoque que se conoce como reducción de estrés basado en mindfulness, ¿ok? Ahora, uno de los grandes aciertos del doctor Kabat-Zinn fue que como buen científico decidió, ok, está muy bien lo que estamos haciendo y hay indicaciones de que esta práctica y lo que estamos haciendo le ayuda a las personas a vivir con menos dolor, ¿no? Pero tenemos que documentarlo y tenemos que ver si estos cambios positivos realmente los podemos replicar, si esto está funcionando o puede funcionar en otras clínicas, aparte de la nuestra, etcétera. Entonces, desde un principio se empezó a generar mucha evidencia científica al respecto, ¿no? Entonces, ya incluso desde la década de los 80 ya empieza a haber un poquito de evidencia que se empieza a publicar año con año y que estamos hablando de quizás nada más unos 3, 4, 8 artículos al año, ¿no? Pero como ahorita voy a comentar, después se dio toda una explosión en términos de la disponibilidad de artículos científicos y de la publicación de toda esta evidencia, ¿no? Entonces, con base a estos resultados tan positivos que se encontraron, que se documentó muy bien que mindfulness le puede ayudar a gente con dolor crónico a reducir ese dolor, a bajar el estrés, etcétera. Entonces, poco a poco, y esto se dio particularmente en Estados Unidos y en Inglaterra, se empieza a adaptar
la práctica para traerla a escuelas, para traerla a empresas, incluso a policías, fuerzas armadas. Se hacen adaptaciones incluso también para traerlo a la terapia cognitiva, para atletas, etcétera, ¿no? Entonces, perdón, el cur perdón, la semana pasada estuve enfermo, entonces tengo un poquito de secuelas cuando hablo mucho, pero, esperemos que no esté tosiendo ya mucho. Entonces, el programa de 8 semanas se empieza a adaptar, se empieza a modificar, porque, por ejemplo, pues en una empresa, ofrecer un curso de 8 semanas, pues no es muy realista y no es fácil poder darle tanto tiempo a un empleado para un curso tan largo, ¿no? Entonces se empieza a cortar en algunas instancias, se empieza a adaptar, por ejemplo, para traerlo a niños pequeños, para adolescentes, para personas que viven en cárceles, para atletas que obviamente pues no están pensando necesito estar en calma, sino más bien necesito estar muy bien enfocado para poder responder y manejarme bien a mí mismo en los momentos de mucha tensión, ¿no? Em, entonces empieza a darse toda esta adaptación y pues siguiendo esta tendencia de generar evidencia, pues pasa la década de los 90 y empieza a haber más y más publicaciones. Y ya cuando lleguemos a la década de los 2000, ¿no? Ya estamos hablando de que están publicando entre 20 y 80 artículos cada año sobre los beneficios o lo que se encuentra en términos de los cambios que trae mindfulness. Y ya después en la década de 2010 al 2020 es de plano una explosión, ¿no? En 2010 estamos hablando de, no sé, unas 150 publicaciones o artículos que se publican y ya para 2020 estamos hablando de 1000 al año, ¿no? Y un detalle interesante es que aún con la pandemia, esa tendencia de que siga subiendo o el número de artículos siga creciendo casi casi de forma exponencial, se mantuvo, ¿no? Entonces, mucha evidencia al respecto. Yo creo que ahorita fácilmente hay un acervo de casi 20,000 artículos sobre, pues, evaluando la efectividad de diferentes enfoques, de diferentes intervenciones de mindfulness, ¿no? Y obviamente como resultado de todo esto, pues, como creo que como sociedad moderna o como seres humanos modernos, toda esta evidencia, pues, hace que la práctica de mindfulness se vuelva increíblemente atractiva, ¿no? Porque si te das cuenta o si ves, ah, hay un estudio que demuestra que con imágenes de resonancia magnética el cerebro cambia, que los niveles de cortisol en sangre bajan y por lo tanto, la hormona del estrés es significativamente más baja cuando hay una práctica regular, etcétera. Entonces, eso evidentemente motiva a muchas personas a que empiecen a practicar. Entonces, se vuelve un auge impresionante, ¿no? Entre esta evidencia, pues está no nada más la parte de reducción de estrés, que está muy bien demostrada, sino también la parte de, pues, un mejor manejo de las emociones en términos de ansiedad, depresión, enojo, miedo, etcétera. Cosas como, por ejemplo, reducción de insomnio también, mucha indicación en términos de una mejoría, un mayor bienestar, tanto físico, mental, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya hablé yo un poquito, pero no sé si tú quieras mencionar algo, Antonio, para yo no seguirme así como loco, ¿no?
Claro, Héctor, no, no, muy bien. No, aparte también, pues para no forzarte mucho la voz que traes un poco Gracias, de gracias. tos. Sí. No, aquí me gustaría también detenerme un poquito porque para hacer énfasis de este gran acierto de, pues justamente, porque tal vez no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Ujú, Haber traído este linaje, ¿no? Del ujú, linaje budista, pero incluso podemos hablar, o sea, Buda, digamos, no enseñaba budismo, Buda enseñaba Dharma, y era un linaje previo, ¿no? La meditación vipassana. Sin ujú. embargo, bueno, y el acierto, como tú nos estás comentando, ¿no? De haber insertado esto en el ámbito científico, en la clínica, Así es. digamos, como haber traído, pues, esa gran pilar del budismo, ¿no? De aliviar el sufrimiento, como, pues, directamente ahí, qué mejor lugar, ¿no? Para, Así pues, es. donde se ve el sufrimiento. Sin embargo, también es el acierto porque, como tú lo mencionabas, pues es laico. Entonces, al final hemos visto que no hace falta, aunque el marco conceptual es el budismo, no hace falta ser budista para gozar de sus privilegios, ¿no? De sus beneficios. Y, y me viene por ahí a la mente una metáfora que dicen, bueno, es como, no hace falta ser italiano para poder disfrutar una buena pizza, ¿sí? Y, Exactamente. y pues justamente pensando pues en un país, ¿no? Como el nuestro, que es, y Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, que pues impera el catolicismo, Ujú, pero está, no sé en tu experiencia cómo haya sido, pero hay gente que me ha comentado, ¿no? Es que incluso, pues yo que soy católica, en mi iglesia, voy a la iglesia y pues, estoy más presente con esto, ¿no? ujú, ujú. Entonces, hubieron una serie de aciertos que hacen este enorme boom, ¿no? Que se Exacto. popularice justamente. Sí, 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 sí. Y es muy cierto lo que mencionas en términos de que somos una sociedad predominantemente católica cristiana, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a practicar hace pues ya poco más de 30 años, que le dije a mi novia en ese entonces, oye, estoy aprendiendo a meditar, me encanta, ¿quieres que te enseñe? No te miento, me dijo, la meditación es una invocación al diablo. Y así, no duramos mucho después de eso, evidentemente, Claro, claro. ¿no? Ujú. Pero sí, y bueno, las cosas también han cambiado mucho, afortunadamente. Yo era un meditador de closet, ¿no? Y ya salí del closet, afortunadamente, porque pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? En ese entonces, con mi primer trabajo, yo iba y le decía, oiga, jefe, hay un retiro zen, de meditación. No le importa si voy, pero no le diga a los demás porque me van a ver raro, ¿no? Y ahora ya no, o sea, ahora ya puedes decir, yo medito y nadie se dice, ay, qué horror, no, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, si bien hay una, pues, mayor apertura, también sí es importante em, presentar esto, por ejemplo, e incluso hablar de meditación con la debida, digamos, introducción, con la presentación correcta, ¿no? Porque para algunas personas y la idea incluso todavía de meditación es, no, estas cosas no son de mi religión y ya hay una barrera, ¿no? Entonces, en mis cursos, por ejemplo, no hablo de meditación, sino hasta que ya hicimos 2 o 3 ejercicios y les digo, mira, lo que acabas de hacer es meditar, ¿no? Exacto, exacto. Sí, incluso el mismo concepto de meditación es ambiguo, ¿no? Yo todavía hace poquito coincidí en un par de espacios que me decían, no, es que mindfulness, lo que nos han dicho es que no es meditación. Ujú. Y ok, o sea, no toda la meditación es mindfulness, ni todas las prácticas de mindfulness son meditativas, ¿no? Exacto, Pero sí hay exacto. meditación, ¿no? Eso Sí, como que es importante. exacto, Eh, exacto. entonces, y sin embargo, como dice, ha cambiado todo y pues ha habido un boom, ¿no? Eh, en todo, ¿no? Y justamente en la parte científica. Nada Así más es. déjame comentar porque por aquí está escribiendo el doctor Rogelio, que Sí, siempre escribe muchas cosas, aporta bastante, pero luego son un poco largas de leer. Entonces, ya luego lo checaremos. perfecto. Adelante, Héctor, perdón, sí. Muy bien. Entonces, regresando a la parte científica, una, una evidencia, pues demostración de lo que se ha encontrado.
es, me gusta mucho platicar de esto porque es una prueba que se ha utilizado, es una prueba muy interesante para ver qué tanto ayuda la práctica de mindfulness en la cuestión del estrés, ¿no? Y esta prueba se conoce como la prueba de estrés social, diseñada por la Universidad de Trier en Alemania. Entonces, básicamente, esto es lo que pasa. Imagínate que llegas a un cuarto en, no sé, en una universidad, por ejemplo, o en una empresa, y hay un par de jueces que te van a evaluar y estos jueces te dicen, ok, queremos ver si tú eres el mejor candidato para ingresar a la universidad o a la empresa. Entonces, tienes 5 minutos para hablarnos sobre tus cualidades y por qué eres el mejor candidato o candidata, ¿no? Y entonces empiezas a preparar lo que vas a decir y justo antes de que empieces a hablar, te quitan el papel, ¿no? Y te dicen, ok, lánzate, tú hablas 5 minutos, ¿no? Ahora, mientras empiezas a hablar, estos jueces no muestran absolutamente nada de empatía, nada de aliento, de motivación. Están entrenados precisamente su encomienda es no mostrar nada de empatía, ¿no? Y obviamente, pues eso no es fácil, ¿no? Cuando estamos hablando, la reacción de la otra persona, pues influye mucho, ¿no? Y el no tenerla, pues empieza a crear estrés, ¿no? Y el tener que hablar así sobre por qué eres la mejor candidata o candidato, pues, y sin preparación, pues no es fácil, ¿no? Luego viene la segunda parte de esta prueba, que consiste en contar en voz alta desde un número como, no sé, 1324, contar hacia atrás, pero en múltiplos de, digamos, 17. Entonces, ahí estás, 1324, 1307 y así, ¿no? Y mientras estás contando y tratando de hacer esa aritmética mental que no es fácil, te empiezan a decir, vas muy lento o no, 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 ya hiciste un error, empieza otra vez, ¿no? Entonces, evidentemente es una prueba infernal, ¿no? Que causa mucho estrés y pues obviamente trata de replicar el tipo de estrés que experimentamos en situaciones sociales o cuando estamos pues, una situación tensa, difícil, ¿no? Ahora, por el hecho de que se da en un ambiente controlado, pues esto le permite a los investigadores medir la presión arterial, por ejemplo, de los participantes, la frecuencia cardíaca, qué tanto se les acelera el corazón, el nivel de cortisol en sangre, etcétera, ¿no? Entonces, se han hecho varios estudios para ver, bueno, utilizando esta prueba, veamos qué cambios trae la práctica de mindfulness, ¿no? Entonces, creo que fue en 2012, Paul Ekman y Alan Wallace tomaron un grupo de maestros, ¿ok? Los dividieron en dos subgrupos. Uno de los grupos de maestros eh, aprendieron y empezaron a practicar mindfulness. Y el otro fue el grupo de control. En el caso del grupo de maestros, los investigadores encontraron que la presión arterial se recuperó más rápidamente en esos maestros que habían practicado a comparación de aquellos que no. ¿De acuerdo? Y entre más práctica, entre más regulares habían sido esos maestros, la presión arterial se bajó más rápido incluso, ¿no? Entonces, una muy buena comparación para ver la diferencia que hace en términos de estrés, ¿no? Luego, este doctor Richard Davidson, que es una eminencia que ha hecho una cantidad de investigaciones fenomenal y muy interesantes sobre mindfulness, en 2015, él tomó nuevamente esta prueba de estrés social de Trier y replicó el estudio, pero lo que utilizó fue meditadores experimentados y los comparó con personas que tenían muy poquita experiencia de meditación. Y pues no es de sorprender
que el grupo de meditadores, el nivel de cortisol en sangre se elevó menos y de hecho bajó también más rápidamente. En cambio, los no meditadores se estresaron bastante, ¿no? Y produjeron obviamente mucho más cortisol, ¿no? Entonces, un ejemplo muy, muy interesante de cómo mindfulness trae una diferencia, ¿no? E incluso se ha demostrado que esos cambios en términos de reducción de estrés no es meramente temporal, sino que se mantiene por meses o incluso por años. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es pues muy, muy bueno, ¿no? Al mismo tiempo, empieza a pasar un fenómeno que, em, pues, podríamos decir que se vuelve más un bombo publicitario, ¿no? Con toda esta evidencia científica, empieza a haber publicaciones en revistas y periódicos muy importantes que dicen, mindfulness incrementa la corteza prefrontal o mindfulness hace que la amígdala se vuelva más pequeña, o mindfulness te hace envejecer más despacio, ¿no? Ahora, esto es bueno y esto es malo, en el sentido de que obviamente, pues, eh, contribuye a que mindfulness se dé a conocer, pero como todos estos medios reportan, ahora sí que el encabezado que atrae más y que no tiene el mismo matiz, no tiene las mismas consideraciones, las mismas em, la misma cautela que una investigación, un investigador escribiría en un reporte científico, pues entonces se vuelve, ah, ya no hay esa, eh, pues, ese matiz, esa forma de verlo no tan en blanco y negro, sino en una escala de grises, no sé si me explico, ¿no? Entonces, no sé, Antonio, si tú te has cruzado con algún tipo de, pues, encabezado de medios en el que hablen sobre los beneficios de mindfulness, pero cuando los ves de una forma un poquito más cercana, ya refiriéndote más a la evidencia, te das cuenta, no, aquí están exagerando un poquito, no están matizando con la debida seriedad los resultados de esto, ¿no? Sí, claro. Eh, Como decía antes, ¿no? Es un modelo joven Ujú, de mindfulness, digamos, laico, ¿no? Que estás ujú. comentando. Y ya con bastante evidencia científica, pero sigue siendo joven, ¿no? Entonces, eh, hay cuestiones que luego es muy difícil, ¿no? En el ámbito de investigación, pues se requieren como más, probablemente más pruebas, ¿no? No solamente una investigación. Y luego que está en un terreno que finalmente continúa siendo subjetivo. O sea, sí se puede medir, evidentemente, por la actividad cerebral, se sabe que hay partes que se activan, ¿no? Otras que también cambian, ¿no? Diversos Así es. estudios, pero igualmente estamos siempre hablando de algo que es subjetivo, entonces hay una dificultad ahí para, bueno, ¿cómo voy a medir realmente? Eh, Porque también, supongo que estás de acuerdo conmigo, va mucho más allá, ¿no? Lo que descubrimos, lo que nos aporta, va mucho más allá. Y hay una dificultad que cuando se pierde el rigor, ¿no? Porque al final Exacto. se ha masificado, nos contarás, ¿no? En todos los ámbitos en los que ha permeado, ¿no? Esta Ujú, práctica. Por un lado está muy bien porque pues la gente supuestamente tiene más herramientas para pues lidiar, ¿no? Gestionar las ujú. emociones, el estrés, etcétera. Pero luego, por otro lado, lo que me doy cuenta es que puede haber una decepción porque al final de- depende con quién lo tomes, depende que también lo practiques, pues a lo mejor la gente puede decir, no, pues no me sirve para nada, ¿no? O esos malentendidos que decíamos, Ujú. y que me los encuentro, o sea, hace poquito. Es que claro, yo siempre pensé que meditar, ¿no? Que esto era meditar y que meditar era no pensar. Y yo Exacto. no puedo pensar, ¿no? Entonces se Ajá. empiezan a decepcionar, ¿no? Justamente. Y sí, ha habido una masificación y algunas cositas que están muy bien, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi
hace unos meses un artículo, una investigación que decía que la práctica había demostrado, en un experimento científico, había demostrado la misma efectividad que ciertos antidepresivos. Ahorita no recuerdo el nombre Ujú. del químico, del medicamento, pero había la misma efectividad, con la ventaja de que pues no tiene los efectos secundarios, ¿no? Pero Exacto. eh, eh, como que son a cuentagotas esas investigaciones que dicen sí, sí, efectivamente esto es cierto, y no leyendas urbanas, como tú decías, como panacea, ¿no? Exacto, exacto, así es. Y ciertamente creo que la experiencia personal influye mucho, ¿no? Y yo he leído pues muchísimos artículos de que son más bien la experiencia de personas que han ido y toman un retiro de meditación y salen huyendo y salen echando pestes, ¿no? De todo esto, porque a lo mejor no estaban preparadas o fue demasiado para estas personas haberse metido así de, ahora sí que de trancazo, ¿no? A un retiro y haberse puesto a meditar 8 horas al día, ¿no? Em, y evidentemente, como dices, y es muy cierto, también depende mucho de la persona con la que aprendas, ¿no? Hay una variedad enorme en términos de eh, qué tan bueno es una maestra, un maestro de mindfulness. No todos son iguales. Depende mucho de la experiencia de ese maestro, de que también haya sido preparado, supervisado, guiado en todo esto, ¿no? Entonces sí, depende mucho, ¿no? De la experiencia, ¿verdad? Y regresando, y si me permiten hablar de otra vez de la evidencia, em, y aunado a lo que decías también sobre el rigor, em, hay, hay un libro que les recomiendo muchísimo, muy, muy interesante, escrito por Richard Davidson y Daniel Goleman, que se llama Rasgos Alterados. Y lo que hacen estos dos investigadores es evaluar, bueno, qué tan buena es la evidencia que tenemos al respecto sobre mindfulness, ¿no? Y encontraron que muchos de los artículos, por ejemplo, si bien hablan pues de cambios o muestran cambios positivos, ya cuando ves esos artículos bajo la lupa, entonces te das cuenta que la muestra, por ejemplo, quitaron a todas estas personas y por lo tanto los resultados aparecen más favorables de lo que a lo mejor hubieran sido si lo hubieran hecho con esta muestra más grande, por ejemplo, ¿no? Otro problema del cual adolecen desgraciadamente muchas investigaciones de mindfulness es que el investigador que está reportando esos resultados es maestro, maestra o facilitador del mismo proceso, ¿no? Y esto es obviamente porque pues es todavía un campo muy pequeño y pues como maestros queremos demostrar que lo que estamos enseñando funciona, ¿verdad? Pero cuando eres observador y eres partícipe del experimento, pues tiende a haber un cierto sesgo, ¿no? Un cierto deseo inherente de que pues los resultados sean positivos, ¿no? Y por último, se ha encontrado que a- algunas de las investigaciones que han encontrado resultados pues muy positivos, esperanzadores, etcétera. Cuando se replican los resultados, pues no se mantienen. Y obviamente, como recordarán del método científico, ¿no? Para que una investigación sea válida, pues entonces se tiene que poder replicar por otras personas y los resultados se deben de mantener, ¿no? Entonces, ahora, después de todo ese auge, ¿no? Que atrajo a tantas personas, que permitió que la práctica se adaptara, popularizara tanto, pues ahora la evidencia
científica, pues ya nos está trayendo más a una etapa, digamos, más madura, o podríamos decir incluso más sobria, sobre los beneficios de mindfulness, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se publicó, creo que fue hace 2 años en Inglaterra, ¿no? Y esto tiene que ver con mindfulness en la escuela. Como, como se imaginarán, pues hay muchas indicaciones y pues uno pensaría que mindfulness es muy positivo tanto para los alumnos como para los maestros, ¿no? Porque pues te ayuda a fortalecer tu capacidad de atención, te ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, te vuelve una persona más resiliente, te ayuda a manejar mejor tus emociones, etcétera. Entonces, pues que todas las escuelas enseñen mindfulness, ¿verdad? Y si se me olvida, Antonio, acuérdame de hablar de la experiencia en México porque es muy diferente de la de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, en Inglaterra se hizo este estudio en el cual los investigadores iniciaron una intervención de mindfulness, un programa de mindfulness relativamente breve, pero muy amplia al mismo tiempo, en el sentido de que incluyó a 28,000 alumnos en 100 escuelas y que abarcó a 650 maestros. ¿Ok? Ahora, a lo mejor esto les llama la atención, pero el estudio reportó que este programa tan vasto no tuvo absolutamente ningún impacto en términos de prevenir problemas de salud mental o de promover el bienestar entre los alumnos. Así de plano, dijeron los investigadores, esto no le ayudó a los alumnos. Sí les ayudó a los maestros, por lo menos, ¿no? Los maestros se beneficiaron en este sentido, ¿no? Pero a los alumnos no les ayudó. Ahora, leyendo, o yo como maestro de mindfulness, leyendo ahora sí que entre líneas, creo que el, la falta de resultados positivos en este programa tuvo mucho que ver con la forma en la que se implementó, ¿no? Los maestros aprendieron por sí mismos, ¿no? No tuvieron una capacitación con un maestro de mindfulness tal cual, sino ellos tuvieron que ponerse a leer y aprender mindfulness por sí mismos. Primer error desde mi punto de vista, ¿no? Y luego, em, tuvieron o tomaron un curso en línea ya hecho, en la que en ese curso aprendieron cómo enseñarle mindfulness a los alumnos. Y eran unas 10 lecciones nada más que duraban de 30 a 50 minutos. ¿Ok? Ahora, a lo mejor dices, bueno, suena bien, pero para poder enseñar mindfulness es una cantidad insuficiente. Eso no le puedes enseñar a mindfulness a otros habiendo tomado que un total de, no sé, digamos 400 minutos, que son como, no sé, a 10 horas, es muy poquito, ¿no? Es apenas una introducción. Entonces, no me sorprende que la gran mayoría de los adolescentes que participaron en este programa, los 28,000 alumnos, calificaron que esta práctica de mindfulness había sido pues, una pérdida de tiempo y la calificaron de muy aburrida, ¿no? Entonces, creo que esto ilustra dos puntos, ¿no? Primero, esa sobriedad que decía de que ya no es de, wow, mindfulness es la cura para todos los problemas del mundo y esto es mejor que el pan Bimbo, ¿no? Nos va a resolver todo. Y por otro, resalta o recalca la importancia de diseñar muy bien un programa de mindfulness para que sea interesante a las personas que van a aprender y que las personas que lo van a enseñar ya tengan en sí la suficiente preparación, sean buenos maestros y encarnen esa práctica, ¿no?
exacto, te dijiste justo una palabra que me parece que es fundamental, ¿no? El encarnar la práctica. Evidentemente, se necesitan conocimientos, ¿no? Se necesita un entrenamiento, ¿no? Sobre todo un entrenamiento primero para encarnar la práctica, para realmente adoptarla, adaptarla, Ujú. vivirla, y después también cómo enseñar, ¿no? Que eso Exacto. también no es fácil, ¿no? Ah, sí. Y ahí está uno de de los puntos que me parecen más importantes, ¿no? Porque de pronto pareciera que mindfulness está en todo. O sea, yo por ahí he visto, busca uno tantito mindfulness y lo mezclan con todo, tiene Mm. que ver con todo, empiezan a ver como mezcolanzas que lo que indican es que hay una muy poca profundización, no muy poco conocimiento. Exacto. Se mezcla mucho o sea, sí, evidentemente con, por ejemplo, la psicología positiva, o sea, sí hay evidentemente beneficios, ¿no? Ujú. Pero hay sutilezas em, que para mí son como de los pilares, ¿no? Como por ejemplo el aprender a, a darle la bienvenida a aquello que no es agradable, ¿no? O Ujú. sea, como eh, no caer en la evitación experiencial que se llama, sino como, ok, te he estado evitando sentir esto y ahora ya puedo observarlo desde otro lugar, ¿no? Darle otro, una emoción, un Ujú. dolor, ¿no? Justamente por ahí está el gran trabajo. Y de pronto ya nada más se mezcla con querer sentirse bien al momento, una fórmula, una serie de técnicas y Exacto. listo, ¿no? Como si fuera una Sí. suma de eso por un lado. Y también me parece que ahora en época de pandemia, por un lado estuvo bien y por otro lado no está tan bien, pues abunda una oferta de cursitos, de meditaciones sueltas, ¿no? Que están por ahí. Y de pronto ya hay gente que se vuelve experta en de salud mental, que le llaman, ¿no? Pues, Ujú. son expertos de TikTok o de Instagram. Digo, no por hablar mal de las plataformas, pero ahí se alimenta la gente, se nutre. Y como no funciona, entonces hay una decepción también. Claro, sí, sí, totalmente. Y ese am, auge también de, pues, de personas que ofrecen cursos sin la preparación suficiente o adecuada, pues va de la mano con todo este auge que se dio, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención el número de personas que toma un curso de mindfulness o toman uno de mis cursos que yo, en lugar de darlos de 8 semanas, los hago de un fin de semana completo, ¿no? Entonces, funciona muy bien, pero eso es nada más un curso introductorio. Y he sabido de gente que toma esos cursos y ya siente que puede enseñar, ¿no? O que em, ha leído 3, 4 libros y piensa, pero esto se ve fácil, ¿no? Am, de hecho, una pues, de las personas con las que al principio empecé a trabajar enseñando mindfulness y después lo dejé, me decía, ay, Héctor, no seas tan serio en términos de, pues, certificarte y todo eso, pues, el ejercicio, uno de los ejercicios muy comunes de mindfulness es con una pasita, enseñándole a las personas a comer esa pasita con toda su atención, y es una muy buena forma de introducir el tema, ¿no? Y este cuate me decía, es que cualquiera puede enseñarle a comer una pasita a otros con toda su atención. Y es como, entonces es como, pues, quitarle el, toda la riqueza y toda la amplitud que esta práctica realmente trae, ¿no? Porque definitivamente no son ejercicios, no son ni siquiera conocimientos, no es compartir toda la evidencia científica y ni siquiera son ejercicios lo que se enseña con la práctica de mindfulness, ¿no? Lo que realmente se transmite es la presencia consciente, la presencia misma del facilitador. Y eso es realmente lo que se enseña, ¿no? Y obviamente eso requiere de muchos años de práctica personal y requiere de haber tomado un buen curso, una buena certificación, donde haya supervisión, retroalimentación, guía, etcétera.
¿no? Sí, al final, em, de pronto, cuando estamos hablando de una capacidad innata, ¿no? Ujú, De nuestra conciencia, ujú, de pronto es pues, como señalarle a una persona, ¿no? Mira hacia ahí. Y pues hay toda una serie de técnicas para poder instruir, ¿no? Para que puedas hacerlo. Pero primero que nada, se requiere que tú conozcas el camino, claro, ¿no? Para que así es. apuntes al lugar adecuado, porque si no, es como un guía de turistas que pues no va a llevar si no conoce el terreno, pues a dónde va a llevar al grupo de personas, ¿no? La persona. Completamente, Entonces, completamente. y hay todo un rigor. Perdón, por aquí estoy escuchando un micro, voy a silenciar. Ya. Em, y como en otros, vaya, eso no es un modelo terapéutico en sí, aunque como dice John Kabat-Zinn, pero sí es muy terapéutico, finalmente, ¿no? Mm, Em, y por cierto, pues también tiene una aplicación muy grande dentro de psicoterapia, justamente, ¿no? así Pero es. como todos los modelos, pues justamente requiere primero encarnarlo, ¿no? Vivirlo, esta supervisión, ¿no? El aprender los fundamentos, también las técnicas, ¿no? Pero sabiendo que son herramientas que desde tu estado de conciencia entonces vas a utilizar, ¿no? En Así determinado es. momento. Sí, Y, sí, sí. y es protocolizado, ¿no? Pero de repente hay una palabra, bueno, una expresión un poco larga, que es un modelo de intervención psicoeducativa protocolizada, ¿no? O sea, Ujú, hay ¿no? Como dices, normalmente pues la pasita nos puede enseñar a reconocer esa capacidad innata, ¿no? Que todos tenemos, y de ahí pues vas avanzando, ¿no? ujú, Bueno, los modelos más serios, ¿no? El claro, MBCR, el MST, etcétera, ¿no? Como que vas haciendo este protocolo. así es. Eh, pero sí, efectivamente, pues de repente hay como, bueno, todo es fácil, ¿no? Finalmente. Sí, exacto. Así es, así Ujú. es. Así es. Am, y para mí, pues es el contraste, ¿no? Con el programa de certificación que yo tomé, ¿no? En la Universidad de California, ¿no? En donde te piden un mínimo de 5 años ya de práctica regular, ¿no? No para, ¿cómo se llama? Para aprender, o sea, ya tienes que tener 5 años de práctica seria, regular, para poder solicitar acceso a esta certificación, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la práctica personal es fundamental para poder compartir este, esta práctica bien, ¿no? Y pues esa certificación para mí fue una experiencia interesantísima que me encantó, que me marcó como persona, ¿no? Porque me dio pues muchas herramientas, me dio muchos principios, me enseñó a manejarme mejor a mí mismo, a saber qué hacer si, por ejemplo, me empiezo a sentir nervioso a la hora de estar dando un curso o si tengo a una persona que se está poniendo simpática o medio altanera en el curso, ¿no? Entonces fue una experiencia pues realmente muy, muy bonita, ¿no? Pues si me permites, Antonio, me encantaría pues comentarles rápidamente que este año voy a lanzar un programa de certificación, ¿no? Y la idea es crear un programa, o la idea es, no es la idea del programa es ofrecer un entrenamiento muy, muy completo, ¿no? Que de hecho dura un año, son un total de 450 horas de entrenamiento, en donde no nada más voy a estar yo, van a estar diferentes maestros especialistas, por ejemplo, personas, por ejemplo, con mucha experiencia de mindfulness y medicina. Es un doctor, el doctor Javier Gutiérrez. Está una persona que tiene mucha experiencia de traer mindfulness en empresas. Am, Vamos a tener personas con mucha experiencia de traer mindfulness a educación. Antonio, estoy feliz, nos va a apoyar en la parte de mindfulness
y psicoterapia, y también nos va a estar apoyando en la parte de mentorías también. Y justo el día de hoy me confirmó la directora del programa de mindfulness de la certificación que yo tomé en la Universidad de California. Ella también va a dar una clase en esta certificación, ¿no? Entonces, estoy muy, muy contento de ofrecer este entrenamiento con la intención de formar excelentes maestros y maestras de mindfulness. ¿Ok? Y si esto te interesa, te invito a que conozcas un poquito más sobre el programa y sobre todo comentarte que y aquí, Antonio, tú nos podrás platicar también sobre tu experiencia, pero ser maestro, formarte como maestro de meditación y mindfulness es realmente una experiencia increíble y muy enriquecedora, ¿no? Porque te permite ayudarle a muchísimas personas dependiendo obviamente de lo que quieras especializarte. Yo, por ejemplo, trabajo mucho dando cursos en empresas y también público en general, ¿no? Entonces me ha tocado ayudarle a muchas personas con ansiedad, con depresión, estrés, insomnio, etcétera, ¿no? Y saber cuando personas te dicen, es que tu curso me cambió la vida, o sea, ya soy otra persona después de haber tomado el curso y de haber estado practicando varios meses, hasta mi esposa está feliz conmigo, ¿no? Entonces, es muy, muy, una labor muy satisfactoria, que muy bonita, ¿no? Y que también obviamente te ayuda a ti en tu propia práctica, ¿no? Si te gusta la meditación, si te interesa mindfulness, estudiar la certificación y formarte como maestro es una, te ayuda muchísimo en este respecto. Y obviamente cuando enseñamos lo que sea, pues profundizamos en nosotros mismos ese conocimiento. Y obviamente pasa lo mismo con mindfulness y la meditación. Entonces, no sé cómo haya sido tu experiencia y cómo te ha enriquecido a ti, Antonio, el ser maestro. Hombre, muchísimo, ¿no? Primero que nada, esto que comentas, hemos ya comentado, ¿no? El encarnar la práctica, ¿no? El poder. em, yo lo he explicado de esta forma muchas veces, ¿no? Es como, por las experiencias de la vida no me las voy a ahorrar, hay experiencias agradables, desagradables, la emoción pues corresponde con la experiencia, ¿no? Si tienes algo, un, un logro, ves a alguien que quieres, pues sientes alegría, si pierdes un ser querido, pues sientes dolor, ¿no? Entonces, experiencias y emociones pues van, ¿no? Ujú. Y lo que me ha ido aportando justamente es más bien como ir reconociendo un espacio interior que está intacto, ¿no? Y todo lo demás está cambiando y ese lugar recibe, ¿no? O sea, está ahí como volver a casa, justamente lo he mencionado muchas veces así. Ujú. Y desde ahí es pues justamente donde pues, yo he querido compartir, ¿no? Porque se me hace un mensaje muy esperanzador, que Claro. sí es interesante como ver pues, qué pasa en el cerebro, ¿no? Qué pasa con la bioquímica del cuerpo, pues, está bien saberlo, ¿no? Pero sobre todo la experiencia de vivirlo y de sentirlo es distinto. Y Exacto. mucho más profundo, mucho más amplio. Claro. Y el hecho de poderlo compartir, ¿no? Con otras personas es profundamente gratificante. Eh, mm, a veces puede ser frustrante como poder, como te digo, señalar bien, ¿no? Y, pues por eso yo también te mencionaba que tú fuiste mi primer maestro, pero pues he seguido formándome profundamente y tengo la clara idea de que no termina además, ¿no? El día que diga ya terminé, quiere decir que no he entendido nada, ¿no? Así es. Pero aprendo muchísimo, ¿no? En el momento que voy a dar un curso, el hecho de cómo comunicarlo, de ir cada vez más profundizando en las bases, ¿no? En el marco conceptual, ¿no? Me enriquece profundamente, ¿no? Y estar en servicio finalmente, Sí. eh, eso es como fundamental, ¿no? Como decía otro maestro de una maestría que acabo de terminar, pues venimos no para servirnos, sino
venimos para servir, ¿no? Justamente. Exacto. Entonces es profundamente gratificante. Y antes de continuar, pues nada más quiero ir comentándole a los participantes si quieren ir haciendo comentarios, tanto aquí como en Facebook, preguntas, adelante. Siempre tenemos un rato más para seguir avanzando. Y no sé, creo si pudieras comentar también un poco más, como estos ámbitos en donde ha incidido mindfulness y que es una gran oportunidad también, ¿no? De Ah, desarrollo. sí. Mencionaba la educación, etcétera. Ajá. Sí, muy bien, gracias. Pues sí, hay muchísimo de lo cual hablar. Por ejemplo, tomando la parte de la educación, aquí en México, esta organización Atentamente han hecho una labor maravillosa, ¿no? Que incluso han llegado a, gracias a su aportación, el currículo de lo que aprenden los estudiantes a nivel de secundaria no le llaman mindfulness en las escuelas, porque obviamente atentamente pensó, bueno, esto va a causar un rechazo y pues, es un anglicismo, tenemos que manejarlo de otra forma. Entonces lo presentaron como habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, desde la administración anterior, con Peña Nieto, se cambió el currículo y hay muchísimos recursos que son mindfulness ya cuando los ves sabiendo todo esto, pero pues para los estudiantes son habilidades socioemocionales, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de tener una atención enfocada, que evidentemente, pues esto es mindfulness, ¿no? Y esta organización ha generado pues mucha evidencia muy interesante de los cambios positivos. Han entrenado a miles de maestros, ¿no? Entonces, creo que México, afortunadamente, somos uno de los países más avanzados gracias al trabajo que ha hecho esta organización, ¿no? Y realmente de llamar la atención. Am, Esto en cuanto a educación. En cuanto, por ejemplo, a deporte, pues hay muchos atletas y equipos de alto rendimiento que han incorporado la práctica de mindfulness para ayudarles a a que su desempeño sea más efectivo. Por ejemplo, los Seattle Seahawks tienen un coach dedicado de mindfulness y uno de sus valores como equipo es precisamente mindfulness, ¿no? Am, este señor George Mumford, creo que se llama, él escribió un par de libros al respecto de cómo del atleta mindful, por decirle así, un libro muy interesante. Él, de hecho, le enseñó a Michael Jordan a meditar, ¿no? Pues Phil Jackson de los Chicago Bulls en ese entonces era también un proponente muy grande de enseñarle a los basquetbolistas a meditar para que se manejaran mejor a sí mismos y que en el momento en que ya faltaban nada más unos cuantos segundos que estuvieran más en su cuerpo y menos en la cabeza, ¿no? Entonces, muy interesante. ¿Y qué más, qué más, qué más? La labor, por ejemplo, que ha hecho Richard Gerling, que fue em, compañero mío en la certificación. Él fue policía durante muchos años, comandante en ¿cómo se llama? Coast Guard, la guarda de los guardacostas, también. Y él empezó a enseñar mindfulness entre policías. Y ya dejó la fuerza policial y se dedica nada más a enseñar a policías y a primeros respondientes, aunque es un trabajo muy ingrato, ¿no? Porque los policías no quieren saber de esto, ¿no? Es lo último que les interesa. Entonces, él ha tenido que ser muy
resiliente en ese sentido, ¿no? Porque, y él es el primero que lo admitiría, que él dice, es que los policías somos una organización de idiotas, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Em, pero ha adaptado el contenido y obviamente lo ha adaptado para hablar más bien de resiliencia y más que hablar de calma y de paz, porque eso no es el lenguaje adecuado para estar hablando con un policía, ¿no? Sino más bien de resiliencia, de salud mental y todo este tipo de cosas, ¿no? De desempeño óptimo, incluso, ¿no? De acuerdísimo. Sí, la importancia de saber situar, ¿no? En cada contexto, ¿no? Porque Ujú, finalmente es, insisto, como eh, cultivar una capacidad ujú. innata que ya tenemos, ¿no? Pero pues no va a ser lo mismo que cómo se lo comunicas a un niño, una niña, que pues a un policía, evidentemente, ¿no? Exacto. Por ahí comenta Claudia Vázquez, perdón, dice yo de curiosa, ¿cuál fue el resultado del estudio de investigación de Alemania en México? Gracias. Creo que más bien el de Inglaterra. Ah, porque fue cuando me dijiste que te recordara lo de la experiencia en México, pero no sé si era, Ah, sí, pero ya tenía que, platiqué de ella sí, con atentamente. exacto. Claudia, no sé si se haya aplicado el estudio del estrés social de Trier en México. Estas investigaciones que mencionaba fueron hechas en Estados Unidos. Ujú, así Exacto. es. Carla nos dice, yo también era meditadora de closet. Gracias por tan enriquecedora sesión del hilo. Gracias, gracias, Carla. Muy bien. Y, Qué bueno que ya saliste del closet, Carla. exactamente. Eh, y vaya, bueno, ya hablando un poco más también de la certificación, ¿no? Pues evidentemente eh, el conocer que hay estos ámbitos de desarrollo y de apoyo, ¿no? En ese servicio, ¿no? Que creo que es como siempre la primera vocación, pero pues también como decía Buda, ¿no? Si tu compasión no te incluye a ti mismo, pues está incompleta, ¿no? Entonces, claro, es una gran oportunidad. Entonces, si nos quieres contar un poco más de la certificación, ¿quieres que les Sí, ponga también aquí la liga para sí, sí, que, sí, sí, por en favor, lo que, sí, sí, claro. Em, entonces, la certificación inicia el 6 de junio. Es básicamente un programa que está estructurado de esta forma. La parte central del entrenamiento se da a través de 4 módulos y cada uno de estos módulos dura 4 días. El primero entonces es en junio, el siguiente en septiembre, el tercero en enero y el cuarto, no me acuerdo si es en marzo o en abril. Entonces es todo un año y en esos módulos pues es donde se da la parte más fuerte de la enseñanza, de la práctica, de las dinámicas, de todo lo que necesitas aprender para ser un buen maestro, ¿no? Y para participar en estos módulos, los módulos se van a dar de forma presencial aquí en la Ciudad de México, pero si vives en Chihuahua o vives en Costa Rica o en Colombia y no puedes venir, entonces puedes participar en línea, ¿no? Pero si puedes hacer el esfuerzo y puedes venir y participar de forma presencial, muchísimo mejor, ¿no? Porque la experiencia creo que va a ser mucho más rica, ¿no? Entonces, si puedes, mejor, ¿no? Pero si no, entonces en línea está muy bien. Y luego el resto del tiempo, pues va a haber mentorías, va a haber 2 mentorías al mes. En una de esas mentorías voy a estar yo, en la otra estará Antonio, ahí para apoyar a, a los participantes y lo que vamos a hacer es vamos a dividir a la gente en grupos pequeños para que pues haya la oportunidad de poder platicar, poder ver, bueno, cómo vas con tu enseñanza, tienes alguna duda, mira, te sugiero que hagas esto y aquello, ¿no? Y evidentemente, pues también va a haber
tarea, por decirlo así, en términos de, pues, pequeños ensayos, reflexiones, que te van a ayudar en tu propia práctica. Em, y una parte muy importante de la certificación es, evidentemente, tu propia práctica personal. Es muy, muy importante bueno, es indispensable la práctica diaria de meditación. También uno de los requisitos que se pide es que tomes un retiro de meditación. Ahora, si no has tomado un retiro de meditación, te lo recomiendo muchísimo porque lo que hace un retiro es que te ayuda a concentrar y a enfocar todo lo que estás haciendo en estar muy presente y entonces acelera enormemente los resultados y los beneficios que te trae la práctica de meditación y mindfulness y por eso la incorporamos y es una de de los requisitos de la certificación, ¿no? Y por último, también hay supervisión y retroalimentación en la parte de la enseñanza. Entonces, a lo largo de todo este año de preparación, vas aprendiendo a enseñar a mindfulness, ¿no? Y te pedimos que grabes un ratito cómo le enseñas a una persona o a un grupo pequeño a meditar. Entonces, al final de ya de todo el programa, pues ya tienes muchísimas bases, todas las herramientas, todos los consejos, todo lo que necesitas para poder enseñar mindfulness bien, ¿no? Y ya nada más por último, N- no necesariamente tienes que enseñar mindfulness a público en general, sino que, por ejemplo, puedes hacer como lo hace Antonio, de incorporarlo a su propia práctica, ¿no? Enseñarle mindfulness a sus clientes de psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que deciden, ok, esto se lo quiero enseñar a niños o quiero enseñarlo esto en hospitales o quiero trabajar con personas en situación de calle o en prisiones, etcétera. Entonces, tú puedes decidir cómo y en dónde quieres enfocar esta preparación. Y por eso la certificación incluye a especialistas en diferentes ámbitos para que veas y aprendas de cómo se puede adaptar la práctica y aprendas obviamente de todos estos maestros, ¿no? Exacto, exacto. Voy a poner a leer aquí un par de Sí, comentarios muy y bien. ahorita también hago otro comentario en lo que decías. Dice Marilu, estoy tratándome con una doctora funcional y me comentó que ya llevo ganado el primer paso, que es la meditación. Que buenísimo. Y luego comenta alguien que tiene el nombre de Samsung. Dice, qué importante lo que hablaban acerca de la pertinencia en el lenguaje para entender y acercarse a nuestros interlocutores. En el caso de grupos de alto estrés es fundamental estas prácticas, pero definitivamente llegarles con un lenguaje asertivo y empático logra la conexión y el reconocimiento del beneficio que trae. Anita dice que es ella la que está con Samsung. De acuerdo. Sí, totalmente, Ajá. totalmente. Y es súper importante y esto es una de las cosas que también eh, aprenderás en la certificación, la necesidad, la importancia de adaptar la práctica para el contexto, para la persona. em, Más que el simplemente importar un contenido, por ejemplo, de lo que aprendiste o de la forma en la que se enseña mindfulness en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Les cuento un detallito nada más, ¿no? De cómo em, es importante adaptarlo localmente, por decirlo así, ¿no? En Estados Unidos, cuando estaba estudiando la certificación, nos hacían mucho hincapié. Asegúrate de que cuando estás guiando una meditación, le digas a las personas, los invito a que cierren los ojos, ¿no? Y aquí en México no los invito, cierra los ojos. No, no por una falta de respeto, ¿no? Sino porque en,
en Estados Unidos ese lenguaje es apropiado, ¿no? Pero aquí si hablas de los invito a cerrar los ojos, te venden, lo voy a hacer con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, es la forma en la que se adapta es muy importante, ¿no? Y también reconocer nuestros propios sesgos en la forma en la que adaptamos. También eso es algo fundamental, ¿no? Exacto. Eh, muy buena anécdota. También te voy a pedir que me recuerdes, porque creo que no hemos comentado en beneficio de, pues, de las buenas prácticas, digamos, ¿no? Se ha extendido tanto, ya lo hablábamos, este modelo, pero hay pues órganos internacionales que van pues como manteniendo la esencia, la pureza o las buenas prácticas, digamos, Así es. y certifican, ¿no? Como en el caso de la formación. Nada más comento por aquí que dice Claudia Vázquez, dice, ¿cuáles son las principales diferencias de meditación versus mindfulness que caracteriza a una y otra? ¿Te le echas tú o me le echo yo, Antonio? Pues si quieres empiezo un poquito. Ok, Em, adelante. De hecho, el concepto de meditación es bastante ambiguo y es muy amplio, ¿no? O sea, hay meditación dependiendo de los objetivos, ¿no? Meditación trascendental, hemos visto por ahí esta meditación de ángeles, meditación zen, cada una tiene como ciertos objetivos específicos. No se podría hablar de una meditación en sí, ¿no? Em, digamos que los objetivos de una meditación trascendental son distintos de una meditación mindfulness. Aquí hablamos de prácticas meditativas, de algunas de ellas, ¿no? De centramiento, ¿no? De enfoque, de estar atentos, también como es una expresión que me queda desde que tomé clase con Héctor, de estar tan atentos como un gato acechando la entrada de la ratonera, ¿no? Por ejemplo. Y desarrollando tres cualidades, ¿no? También, que es pues, concentración, ecuanimidad y claridad, ¿no? Como poder notar muy claramente en dónde estoy. Esa es la meditación mindfulness, pero no todo mindfulness es meditativo. No hay la práctica formal, que sí es meditación, y hay la práctica informal, que es llevar esta misma capacidad de atención, ¿no? Muy enfocada, etcétera, a la vida cotidiana. No sé si quieres agregar algo más, seguramente puedes agregar muchísimo más de lo que yo dije. No, está muy bien, gracias. Sí, entonces la meditación es, em, si lo quieres, digamos, acotar un poquito, es ese tiempo o el espacio que le dedicas para fortalecer tu capacidad de atención, ¿de acuerdo? Y mindfulness, o la base de la práctica de mindfulness es meditación, pero mindfulness no se queda nada más en la parte de meditación, porque si nada más fuera eso, entonces pues sería una práctica que te duraría nada más unos, no sé, 30 minutos o 45 minutos, pero ¿y el resto del día qué? ¿No? Entonces, mindfulness o atención plena es pues estar totalmente presente a lo que está pasando en el momento, tanto dentro de ti como a tu alrededor, ¿no? Entonces, lo que te permite, lo que fortalece esa capacidad de atención es la meditación, ¿no? Y entonces es como tu gimnasio mental, es ese ratito que tomas para fortalecer esa atención, para poderla traer al resto de tu vida, ¿no? En el momento en el que estás preparándote el desayuno, o que estás manejando, o que estás hablando con una persona, o que estás teniendo un problema, o que estás jugando con el perro, etcétera, ¿no? Exactamente, gracias, Héctor. Gracias. Em, por aquí comenta Cristina Brambila. Dice, soy de Guadalajara, estoy terminando la maestría en conciencia plena y me interesa la certificación. Ay, me lo movieron. Es el mismo precio que el presencial. Quisiera compartir este webinar a compañeros. ¿Se queda grabada? Este último lo respondo rápidamente. Sí queda grabada. Em, la comparto. Bueno, al final vamos a poner una pantalla con información de Héctor y del Instituto Latinoamericano de Meditación y Mindfulness. Pero les voy a poner también por aquí mi número para que, pues hay un grupo de WhatsApp de El Hilo, entonces yo ahí les comparto la grabación el día de mañana.
Tú no sé si quieras comentar un poco esto, Héctor, y también, bueno, un momento más ponemos la pantalla Sí, para que conozcan tus datos. muy bien. ¿Lo subes a YouTube esto, Antonio? Sí, perfecto. Sí, Entonces exacto. también lo van a encontrar ahí. Ah, perdón, he estado hablando demasiado. El precio es el mismo, si lo tomas en línea o es presencial, porque obviamente pues lo que vas a aprender no cambia, ¿no? Pero como decía hace un ratito, si puedes participar de forma presencial, mucho mejor, ¿no? Y Guadalajara no está tan lejos. Exacto. Entonces, quisiera también comentar un poquito esto, ¿no? Estos organismos que Ah, vigilan sí, y sí, que sí, pues sí. tendrá una certificación. Sí, Exacto. Hay dos. Tú conoces, creo que mejor que yo, el segundo, el de Global Mindfulness Consortium o algo así. colaborativo. Exacto, Collaborative. Y el que nosotros vamos a obtener la acreditación de la certificación es la Asociación de Internacional de Maestros de Mindfulness, que es IMTA por sus siglas en inglés. Entonces, es un programa o es un organismo internacional que ha pues acreditado diferentes programas a nivel mundial y pues te da el sello, ¿no? De que es un programa muy serio para acreditar, para obtener la acreditación se necesitan un mínimo de 200 horas de formación. Nuestra certificación va a tener 450, entonces de más que el doble. Entonces vas a estar súper, súper bien entrenado y pues es un proceso, obviamente, la acreditación que lleva tiempo, pero mi esperanza es que ya tengamos la acreditación en mayo antes de que inicie el programa, ¿ok? Pero de que la vamos a obtener definitivamente porque aquí entre nos, Diana Winston es una de las fundadoras de esta iniciativa. Ya no trabaja ahí, pero ella fue parte de quienes fundó este organismo. Y obviamente el hecho de que Diana sea parte de los maestros, pues es una indicación de que es un programa serio, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de que vamos a obtener la acreditación. Mm. Estupendo. Muchas gracias, Héctor. Eh, pues no sé si tengan más comentarios. Mientras voy poniendo esa pantalla para que vean los datos de contacto. Si tienen más preguntas, comentarios, bienvenidos. ¿En Facebook habrá comentarios? Sí, déjame checar. Voy a actualizar. Han saludado un par de personas nada más. Muy Saludos bien. a algunos de los que están observando en este momento. Em, bien, por aquí tengo ya la pantalla. Pregunta Claudia Vázquez, ¿nos podrías compartir una actividad breve para compartir en lo laboral, por favor? O sea, ¿te refieres una práctica para tú practicar en tu trabajo, Claudia? Sí, Héctor, muchas Sí. gracias. Ah, muy bien, Sí, gracias. muy bien. Am, Te comparto dos, ¿ok? Dos prácticas muy breves. Una, para mí, súper, súper importante es que antes de que inicies tus labores, que tomes unos 2 o 3 minutitos para traer tu atención de vuelta a tu cuerpo y estar realmente presente, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer en esos 2, 3 minutitos es tomar unas 2 o 3 respiraciones profundas, ¿no? Checar si, por ejemplo, hay tensión en el cuerpo, por ejemplo, en los hombros o el cuello, y si es así, soltarla. Y después puedes traer tu atención a sentir, por ejemplo, las manos, los pies, los muslos, la cara, y con eso es suficiente.
¿ok? Eso te ayuda entonces a estar más presente, porque, y es muy importante porque muchas veces lo que nos pasa es que llegamos al trabajo y decimos, "Ay, tengo todas estas cosas que tengo que hacer", y empezamos el día ya con un acelere, ¿no? Enorme. Y ese acelere, pues no es la mejor forma de empezar, ¿no? Y si empezamos así, entonces el estrés obviamente se empieza a acumular mucho más rápido. Pero si puedes tomar ese momentito para nada más volverte a centrar, a pesar de que el perico en la cabeza va a decir, es que no tienes tiempo, no tienes 2, 3 minutos, tienes todo este trabajo. No, deja de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Si lo puedes hacer de todas formas, entonces vas a empezar tu día con más presencia, con más calma, y entonces poco a poco eso va a empezar a permear y vas a empezar tu día, o sea, de una mejor forma, e incluso yo te diría vas a ser mucho más productiva e eficiente si inicias así, en lugar de con el acelere enorme, ¿de acuerdo? Y la otra sugerencia es con el teléfono, ¿ok? Cuando suena el teléfono, en lugar de inmediatamente alcanzarlo y contestar, déjalo que suene. Si la llamada es importante, la persona va a esperar. No pasa nada si suena unas 4 o 5 veces, ¿ok? Y mientras está sonando, entonces puedes aprovechar ese momentito para tomar unas respiraciones profundas, ¿no? Y regresar al presente. Esta práctica la popularizó Thich Nhat Hanh, este maestro zen vietnamita. Y él decía, mientras estás respirando profundamente, puedes también sonreír, ¿ok? Y entonces, eso, pues, a pesar de que a lo mejor no te sientas muy feliz, el simplemente levantar las orillas de los labios te ayuda a sentirte con más calma, te sientes mejor, más alegre, etcétera, aunque sea nada más eh, los puros músculos de la cara los que están cambiando. Y si estás teniendo entonces muchas llamadas, el teléfono te está recordando de regresar al presente. Entonces, múltiples veces, ¿no? Tomas esos momentitos que te están regresando al presente y entonces al final del día terminas menos cansada, con menos estrés y más presente. ¿Vale? Mil gracias, Héctor. Muy amable. Con mucho gusto. Con mucho gusto, claro. Perfecto, pues vamos aquí a compartir eh, tus datos, Héctor, y si nos cuentas un poquito, pues que, cómo te ponen, ay, perdón, es esta la siguiente pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, toda la información de pues, los diferentes cursos que tengo, meditaciones, eh, etcétera, están en mi sitio web que es www.ilam.com. Luego en Facebook, no sé cómo se diga, la, ah, ah, Tu usuario, tu perfil, ¿no? Ajá. exacto, gracias Antonio por salvarme. Es ilam.com, porque no puedo poner el punto, entonces es ilam.com, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí está también mi WhatsApp, por si tienen alguna duda, quieren hablar conmigo, cualquier cosa, ahí estoy a sus órdenes. ¿Ok? Y ahorita se me está acordando, me estoy acordando, Antonio, tengo también ah, esta comunidad virtual en WhatsApp se llama Amor y Presencia. Y básicamente lo que hago es todos los días más o menos a las 7 de la mañana, mando un mensajito a esta comunidad em, básicamente de inspiración, ¿no? Hablando sobre diferentes aspectos de mindfulness, de meditación, sobre diferentes temas, pero que en general te motivan a seguir en este camino, ¿no? Que a veces pues no es fácil, se nos van las ganas, el interés, etcétera. Entonces, con estos mensajitos que mando todos los días, la intención es apoyar a la gente que
le interesa todo esto a que sigan practicando. Entonces, si me mandas un mensaje de WhatsApp, con mucho gusto te mando la liga para que te puedas unir. Y aclaro que no es un grupo de WhatsApp en el sentido de que la gente esté mandando un chorro de mensajes, sino yo como administrador soy el único que puede mandar estos anuncios y es un mensaje al día y no recibes notificaciones de medio mundo, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias por compartir, gracias por haber aceptado también esta invitación para comenzar con el pie derecho el programa de El Hilo en este año. Gracias a todos a todos y a todas que han estado aquí acompañándonos y preguntando. A quien no hemos podido revisar los chats que son muy largos, pero luego quedan grabados y me tomaré un rato leyéndolos también. Eh, al, ¿Cómo se llama? Al doctor Rogelio, justamente, que aquí nos escribe completamente libros casi casi cuando participa, pero lo leeremos con calma. Gracias, Rogelio. Y pues nada, no sé si hay algún comentario más, sino para pues ya dejar descansar también la garganta de Héctor y dejarle descansar. Eh, Les comentaré en breve el siguiente tema del hilo, cuál será. Les anticipo un poco, voy a invitar a una, pues, psicoterapeuta, pero que ha estado trabajando también mucho con mindfulness en su propia experiencia en temas de oncología, ¿no? Ella es paciente de oncológica y ha estado no solamente trabajando en ella misma, sino realizando una labor también muy importante aquí en México y pues es compañera mía de la universidad donde estudié recientemente una maestría y pues quise invitarla porque su experiencia es realmente es un testimonio bien importante de los beneficios de ello. Entonces, bueno, ya les compartiré la información. Pues muchísimas gracias. Que pasen buena noche y nos vemos pronto. Gracias, Antonio. Fue un placer estar aquí contigo. Igualmente, Héctor, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a los dos. Excelente información. Gracias, Gracias. Claudia. Muy interesante la conferencia. Gracias, Gracias. Anillo. Gracias, Bonita buenas noche. noches. Buenas noches, que descansen.